Bueno, buenas tardes a todas y a poquitos todos, y muchísimas gracias por la invitación, la verdad un honor estar acá. Como mencionaban ahí en la introducción, quisiera compartir con ustedes algunas ideas acerca de cómo lograr la equidad de género y cómo particularmente puede ayudar en ese sentido una política concreta que es la modificación del régimen de licencias. ¿Por qué es necesario avanzar en la equidad de género? Bueno, sigue siendo una cuenta pendiente y creo que todas y todos los que están acá lo entienden, pero quiero traer algunos datos concretos que muestran realmente la magnitud de esta cuenta pendiente. Y están todos muy relacionados al mercado laboral, que creo que es un eje que por ahí no está tan fuertemente en el debate cuando se habla de equidad. Y el primer punto es la tasa de actividad. La tasa de actividad son quienes salen a trabajar o a buscar trabajo. Y menos de la mitad en Argentina de las mujeres en edad activa deciden dar ese paso, o sea, salir del hogar a buscar trabajo o a trabajar. La tasa de actividad en mujeres es del 49%, mientras que en varones es del 73%, ¿no? Entonces ya partimos de un escenario distinto. Cuando contemplamos a aquellas que sí decidan tomar ese paso y salir a trabajar, la tasa de empleo, o sea, quienes efectivamente consiguen un trabajo, es también menor en mujeres que en varones, ¿no? Es del 43% en mujeres y del 65% en varones. Y aquellas que consiguen trabajo lo hacen en peores condiciones en términos de la formalidad de esos empleos que se obtienen, la tasa de informalidad es más alta en mujeres que en varones, en términos del salario que se gana por un mismo trabajo, hay brechas en los distintos puestos, pero a misma responsabilidad siempre se observa un salario mayor percibido por varón que por mujer haciendo el mismo trabajo. Y además hay un menor acceso a los puestos jerárquicos, algo se mencionó recién desde el jefe de gabinete de gobierno de la ciudad, y esto se observa tanto en el sector público como en el sector privado. Acá el dato que traemos es de puestos de decisión política, o sea, puestos en el Ejecutivo o en el Legislativo. Solamente 3 de cada 10 de esos puestos son ocupados por mujeres, incluso sabiendo que Argentina es uno de los países más avanzados en las leyes de paridad en lo que refiere al poder legislativo. Entonces, existen obstáculos concretos, o podríamos decir que estos datos muestran que hay algunas barreras para el empoderamiento económico concreto de las mujeres y en lo que hace a una mayor y también mejor participación en el mundo de trabajo. ¿A qué se debe esto? Gran parte de la respuesta a esta pregunta hay que mirar la otra cara de la moneda, que es qué está pasando adentro del hogar, qué pasa en las familias. Bueno, hay una distribución hoy en día de las tareas de crianza y de cuidado que se coloca con muchísima mayor responsabilidad sobre los hombros de las mujeres que sobre los hombros de los varones, y esto es algo que todos sabemos, pero es algo también que muestran muy concretamente los datos. La única encuesta sobre uso del tiempo que se hizo en la Argentina mostraba que las mujeres ocupaban casi el doble de tiempo que los varones en este tipo de tareas, ¿no? Que son las tareas que van desde lavar los platos, pero también de llevar a los chicos al médico, buscarlos al colegio, ocuparse de los adultos mayores que necesitan cuidado, no es solamente cuidado infantil, y hasta las tareas de autocuidado que quedan siempre relegadas, ¿no? Esto se debe a una distribución de roles que tiene muchísimos años, tantos años como la humanidad, en el que las mujeres se quedaban en las casas criando, cuidando, haciendo las tareas domésticas, y los varones salían a trabajar, a ganar el pan o a cazar en la época de las cavernas, ¿no? Este escenario comenzó a cambiar, sobre todo a mediados del siglo pasado, cuando las mujeres decidieron empezar a salir al mercado de trabajo o necesitaron empezar a salir al mercado de trabajo para ganar el segundo sueldo. Esto se le empezó, esta revolución femenina en la que las mujeres empezaban a votar, empezaron a ganar derechos sociales, económicos, laborales, pero es una revolución que en un punto quedó estancada, porque esta distribución de roles en la vida pública no implicó una redistribución de roles en la vida privada. Esto terminó siendo una doble jornada de trabajo sobre los hombros de las mujeres, en los que las mujeres trabajaban en el mercado laboral, en la esfera pública, pero
seguían manteniendo gran parte de la jornada que tenían antes al interior de las casas. Hoy, si sumamos estas 6,4 horas que las mujeres argentinas dedican todos los días a hacer tareas domésticas de crianza y de cuidado, a las 8 horas que trabajan en el mercado laboral, tenemos una doble jornada. Esto implica que la conciliación que tienen que hacer las familias entre reproducir a la sociedad, tener hijos, cuidarse, garantizar condiciones de vida apropiadas de sus miembros y ganar el pan, el dinero que necesitan para vivir, queda a cada familia resolver cómo lo puede hacer, y cuando digo familia digo fundamentalmente mujeres, ¿no? Esto obviamente no es lo mismo en todos los estratos socioeconómicos, sino que hay familias en las cuales existen los recursos y se puede contar con recursos tanto económicos como sociales, como simbólicos, para arreglar con la abuela para que lo cuide o para contratar un servicio, contratar una mujer frecuentemente que trabaja en la casa o pagar un centro de cuidado, un jardín de infantes, etc. Hay familias en las cuales esa posibilidad no existe. Entonces, o se termina sacrificando ingresos, alguien se queda en casa cuidando y no sale a trabajar, o se termina sacrificando cuidados. Bueno, que sea lo que sea, y muchas veces, lo vemos en las estadísticas también, son hermanitos de 10 años cuidando hermanitos de 3 años. Esto implica un desconocimiento que tenemos como sociedad de la relevancia que tienen estas tareas, porque implica que no estamos teniendo en cuenta que la crianza y el cuidado es una función social, probablemente una de las más importantes funciones sociales, que debería estar distribuida o debería estar garantizada de una forma en la cual todos nos hagamos cargo de cómo se crían o cómo se garantizan que esas condiciones estén dadas, sobre todo en los primeros años de vida, pero idealmente en todos los momentos de la vida donde existen situaciones de dependencia. Y este es el potencial justamente de las políticas de cuidado. Entender que la tarea del cuidado y de la crianza es una función social implica también reconocer que el Estado tiene un rol en esto y que se deben garantizar al menos ciertos estándares mínimos. La literatura habla de distintos tipos de políticas que se pueden hacer para ayudar a que esta tensión entre la vida productiva y la vida reproductiva no recaiga sobre la familia, sino que existan herramientas para socializar mejor estas tareas, que fundamentalmente son 3. Una es el tiempo para cuidar, o sea, que se financie tiempo para que las familias puedan conciliar mejor la vida productiva y la reproductiva. El otro es el dinero, transferencias para que quienes puedan mercantilizarlo. Y el tercero son los servicios de cuidado, o sea, garantizar que existan, por ejemplo, jardines de infantes públicos para todos aquellos que quieran mandar. En estas 3 políticas existen desafíos enormes en Argentina. Solamente 3 de cada 10 chicos menores de 4 años pueden acceder a algún servicio de cuidado o jardín de infantes público-privado. Existen enormes diferencias en las transferencias que se hacen a las familias por niño. Quienes deducen hoy de ganancias cobran más que quien recibe la asignación universal por hijo. Y las licencias por maternidad y paternidad solo alcanzan a la mitad de los trabajadores y encima reproducen las desigualdades por género que existen en el mercado laboral. ¿Cómo se puede empezar a cambiar este escenario? Nosotros estamos proponiendo una reforma del régimen de licencias que sea universal, que todas las familias que tienen hijos puedan acceder a una licencia que sea hacia la puerta de entrada y no la categoría en el mercado ocupacional, que exista un rol más distribuido entre varones y mujeres para justamente revertir también los sesgos que existen por género en el mercado laboral y entender esta doble jornada que hablábamos antes, y también que se adapten mejor a los distintos formatos de familia. Hoy el régimen fue pensado con una familia tipo de mamá, papá y 2 hijos, que hoy en Argentina es una minoría de la cantidad de familias que hay. Hay familias ensambladas, hay familias monoparentales, homoparentales, etc. Esto no solamente genera un impacto positivo en términos de revertir la discriminación por género en el mercado laboral, sino que también está demostrado que contribuye a un mayor desarrollo infantil y obviamente contribuye a cómo las familias pueden conciliar la vida productiva y la reproductiva. Y esto no solamente es una cuestión de equidad, que obviamente lo es y debería ser razón suficiente para hacerlo, pero también es una cuestión estratégica.
Argentina, como los países, como las personas van envejeciendo, Argentina está en un estadio intermedio de su vida, donde hay más personas en edad activa trabajando que personas dependientes, o sea, niños y adultos mayores. Esto se termina en el 2043, donde va a haber una mayor proporción de adultos mayores que de personas trabajando. Entonces, para no entrar en default, hay 3 grandes estrategias que se pueden desarrollar. Una es que las familias tengan más hijos, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a garantizar que las familias tengan más hijos si estamos poniéndoles toda la carga de conciliar la vida productiva y la reproductiva a las familias? No hay muchos incentivos ahí. Otra es que más gente trabaje. Bueno, ¿quiénes no están trabajando hoy? Lo veíamos al principio, las mujeres. Entonces, ¿cómo hacemos para que las mujeres trabajen más y mejor? Y el tercero es que quienes trabajan sean más productivos. ¿Cómo se hace eso? Invirtiendo en los primeros años de vida. Está demostrado que eso que sucede en los primeros 1000 días es súper impactante para el resto de la vida y que garantizar una mejor productividad implica también garantizar las mejores condiciones en esos primeros 3 meses. Bueno, modificar las licencias con estos 3 principios que hablábamos antes contribuye a estas 3 estrategias. Entonces, se trata de una cuestión de equidad, pero también es una cuestión de eficiencia y de estrategia para garantizar nuestro propio futuro. Muchísimas gracias.